Bien, vamos a hablar en esta clase de tecnología de quesos 1, ya ir empezando a ver cuestiones que tienen que ver con los quesos, pero bueno, el mundo de los quesos, propiamente dicho, es muy grande, y una de las cuestiones que siempre empezamos diciendo cuando abrimos un curso es dónde se inicia el queso y dónde se termina. Eh, Muchas veces uno cree, o si vamos a una elaboración en la planta piloto o en una industria, decimos, bueno, el queso, la leche está en una determinada tina, una olla quesera, a partir de ahí se empieza a agregar insumos y con determinados parámetros de trabajo se va formando el queso. Eh, sí, ahí se inicia el proceso de elaboración del queso propiamente dicho, pero realmente el inicio de lo que es la elaboración de un queso empieza mucho antes y tiene que ver con lo que hablamos algo el otro día de leche y lo que tiene que ver con materia prima y su calidad. Y si tiene que ver con leche y calidad de materia prima, obviamente tenemos que pensar en quién genera esa materia prima para hacer el queso, que son los animales vacunos, que son las vacas que se crían en el campo, esas vacas que se alimentan en el campo, que son ordeñadas en un tambo y ese ordeñe va a producir la leche que luego va a ser transportada a las fábricas elaboradoras de quesos, en este caso, para su procesamiento. Entonces, vamos a ver a lo largo de estas clases, a lo largo del cuatrimestre y a lo largo de quienes hagan los dos cuatrimestres de las dos tecnologías de queso, que tiene mucho que ver lo que es calidad de materia prima y tiene mucho que ver lo que es esa calidad de materia prima asociada con el inicio de la producción. Entonces, ¿a dónde se inicia la elaboración de quesos? Y cuando el animal está alimentándose. Ya en la alimentación del animal hay un montón de cuestiones que pueden incidir positivo o negativamente en lo que es calidad de leche. Entonces hay que pensar que es un proceso como si fuera una larga cadena de un montón de eslabones y que cada uno de esos eslabones, algunos van a tener mayor importancia, otros menor, pero cada uno de esos eslabones están ensamblados de manera tal de que se pueda llegar a un producto final de las condiciones que en principio anhelamos. Entonces, el inicio, el animal en el campo alimentándose, vamos a ver un poco todas las cuestiones que tienen que ver con esa alimentación, eh, qué pasa con una mala alimentación, qué pasa con una alimentación distinta, con la sanidad del animal, qué pasa cuando el animal no está sano, qué pasa cuando al animal se le hace un tratamiento veterinario y fundamentalmente con antibióticos. Bueno, cómo va, digamos, ese antibiótico también a transferir algo a la leche que va a generar algún problema. Entonces, bueno, toda una serie de cosas que suceden mucho antes de que llegue la leche a la tina para ser procesada. Esos serían los primeros eslabones. No menos importante y en donde eh, hacemos mucho hincapié de alguna manera en la importancia que tiene que tener esto. Porque después, como técnicos en la industria, vamos a estar trabajando en una fábrica, podemos estar supervisando un proceso, podemos estar en producción, podemos estar en un laboratorio de calidad. Bueno, depende de la función que tengamos, pero eh, siempre vamos a tener convivencia con el producto final.
Y si ese producto final no tiene las características deseadas, tenemos que ver, justamente estamos para ver qué puede haber pasado, por qué está desviado de esas características que queremos que tenga. Y ahí tenemos que saber, justamente de eso se trata, a dónde tenemos que volcar la mirada o el análisis del problema que puede haber sucedido en un determinado desvío. Entonces el inicio decíamos ahí. Y el final, vamos a ver que todo lo que es la transformación del queso, una cosa es lo que en esa olla de quesos, en esa tina que le llamamos, se elabora el queso, pasan un montón de cosas hasta que sale esa masa del queso a otro lado, después, bueno, depende del tipo de queso, hay otro proceso de prensado en donde se elimina el suero, después pasa a un saladero donde se les da el sabor salado que los caracteriza a los quesos, y después el periodo de maduración que tiene que ver con un montón de cosas, con un montón de factores bioquímicos internos que suceden en el queso, que vamos a ir viéndolo despacito y de a poquito en qué, digamos, qué es lo que significa. Pero cada queso tiene su tiempo de maduración. Y eso es importante, no es lo mismo un queso cremoso que un semiduro, que un queso duro. Entonces, el final, así como el inicio para todos es común, que es cuando el animal está alimentándose, el final va a ser de acuerdo al tipo de queso y el tiempo final de maduración que está, digamos, eh, aconsejado para cada uno de esos tipos de quesos. Después vamos a ver que hay quesos que maduran o se hace madurar un poco menos, pero ya ahí son temas eh, de consumo, de stock, de demanda, bueno. Y hay quesos que están en su estadio justo y hay quesos que, fundamentalmente quesos duros, que mejoran con un tiempo de maduración extra. Algunos quesos se sobremaduran y no está bien porque por ahí tienen mucha humedad y esa misma humedad hace que trabajen otros componentes del queso que hacen que se vaya desviando el queso en el tiempo. Y el queso duro, digamos, que es el que más tiempo tarda en madurar, a veces un tiempo pasado el tiempo que es recomendado para su maduración, eh, hasta puede mejorar las condiciones. Por eso, para cada tipo de queso, hace un tiempo inicial que es compartido para todos y un tiempo final que va a depender del tipo de queso y de los días de maduración que se aconseja para que las características de ese queso sean las adecuadas. Bien, una introducción un tanto larga, pero es como para ir viendo algunas cuestiones así a grandes rasgos, ir metiéndonos de a poquito en lo que es lo que decimos el mundo del queso. Es complejo, pero tampoco tan complejo como para que no pueda ser entendido, ni tampoco es tan simple como por ahí cualquier o mucha gente elabora quesos de distintas maneras. eh, También vamos a hablar mucho de eso, que le llaman artesanal. Bueno, por ahí el término artesanal, algo hablamos el otro día. El término artesanal hay que ver qué es lo que se entiende por artesanal, porque mi forma de entender lo artesanal es a escala más chica, ¿no? Es un volumen más chico. Una fábrica grande de miles de litros de leche es una fábrica industrializada, un determinado volumen de productos, y una fábrica muy chiquita, obviamente cambian los volúmenes, pero conceptualmente la elaboración tendría que seguir casi los mismos pasos
que sigue algo industrial. Obviamente, vamos a ver que no hay a lo mejor la estructura o la tecnología de la misma manera, pero hay que en todo momento buscar que el concepto para el cual se hace la elaboración de quesos se mantenga dentro de un rango más o menos establecido, tanto para volúmenes grandes como volúmenes chicos. A veces ese término artesanal se utiliza para decir, bueno, no, acá se hace un queso artesanal con leche cruda, por ejemplo, y salen unos quesos mejores porque la leche cruda no tiene un tratamiento térmico, porque el tratamiento térmico destruye, bueno, ya ahí entramos a jugar en un terreno que ni siquiera está contemplado por el Código Alimentario Argentino, ahí también para Diana con inspección de alimentos. Eh, el tema del Código Alimentario Argentino es lo que reglamenta, digamos, toda la parte en general de alimentos. Hay un capítulo específico que es el de lácteos, y uno de los artículos que dice que la leche en Argentina debe tener tratamiento térmico, o sea, tiene que estar pasteurizada. Por ahí el código acepta que un queso que tenga más de 60 días de vida útil no se puede permitirse no pasteurizar. Ahí entramos en otras discusiones, pero eso hasta ahí lo del código. El código obviamente se refiere a la inocuidad del producto, y quiere decir que si un queso permanece más de 60 días, no va a haber problemas de alguna ETA, alguna enfermedad transmitida por alimentos, pero todos los quesos que sean más frescos o menos de 60 días de maduración, sí o sí hay que pasteurizar. Nosotros, digamos, conceptualmente vamos a querer que se pasteuricen todos los quesos, los de menos y los de más de 60 días. Pero ya vamos a entrar en en esos detalles. Pero volviendo a eso, nada, esos quesos elaborados con leches crudas, por ahí esos quesos que a la vera de una ruta dicen quesitos de campo y están todos hinchados, bueno, eh, de alguna manera el queso es bastante noble, es muy raro que haya un caso grave por quesos, pero puede haberlo. Lo que también hay incidencia de quesos que están muy desviados de su característica, puede haber un tipo de contaminación que no va a ser a lo mejor de forma letal, pero que sí va a contribuir a una descompostura, un problema intestinal, bueno, algún tipo de problemático de esa índole. Pero ese artesanal no es el que manejamos, el que queremos manejar nosotros, para que se comprenda un poco todo lo que es la tecnología de elaboración de queso. Bien, eh, nada, por ahí me voy un poquito por las ramas. Como les dije el otro día, esto vamos a ir repitiendo constantemente un montón de cosas, pero de a poquito como para ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con esto de los quesos. Vamos a lo que es la leche, que es la materia prima, es en donde partimos para la elaboración del queso. Y dentro de los componentes de la leche, dentro de un sistema biológico complejo, tenemos componentes, el agua. El agua va a ser el mayor porcentaje que tiene la leche es de agua, hablamos de un 87-88%. Lactosa es alrededor del 4%. Grasa va a variar, obviamente. Ahora vamos a ver también que hay variaciones estacionales de acuerdo a la época del año, y también hay variaciones de acuerdo a la raza del animal. Lactosa, digamos, puede ser un 4%, grasa puede ir de un 3,20 a un 3,60%, también de acuerdo a la época del año, eso sí cambia mucho. La proteína también,
en general puede ir una proteína, hablando de la raza holando-argentino, que es la más común en Argentina, una proteína de 350, 360, pero puede ir más bajo. En verano hay menos sólidos, menos proteína, menos alimentación por parte del animal, bajan las proteínas, bajan las grasas. Después vamos a ver también que hay otro tipo de razas como la Jersey, que se está usando mucho en el país. Esos tienen porcentajes mayores de materia grasa y de proteína. Y luego hay componentes minerales, componentes minoritarios de la leche, que son los minerales y otros componentes menores. La leche se lo ve como un líquido blanco amarillento. eh, no pareciera que fuera muy distinto de lo que a la vista se observa, pero hay fases continuas y fases discontinuas. Una fase continua de lactosuero, lactosa, sales minerales solubles, proteínas solubles, que es todo eso conforma una solución acuosa. Y una fase discontinua, que es la materia grasa emulsionada en glóbulos grasos y la suspensión de partículas coloidales en micelas de proteínas, que esas son las que de alguna manera van a participar mayoritariamente de forma estructural en el queso. Una composición típica de la leche cruda de vaca, un promedio en una determinada época del año, en una determinada raza animal, podemos decir que tiene a las proteínas en un 3,1%. Y ahí las proteínas hay que hacer una división muy importante, que son las caseínas y las proteínas lactoséricas. Las caseínas son aproximadamente un 80% del total de la proteína y son las que estructuralmente más importantes en la elaboración de un queso. Luego las proteínas lactoséricas, o se las conocen como proteínas solubles, son proteínas que están en forma minoritaria y ocupan un porcentaje menor, un 0,7%. En esta tabla con un promedio establecido, habla de 3,4% de materia grasa, 4,7% de lactosa, 0,9% minerales, lo que hace un total de 12,1% de sólidos. Quiere decir que si los sólidos totales 12,1, 100 menos 12,1 es el porcentaje de agua, que es lo que resta. Así que anda con el 87,9 porcentaje de agua. Si tomamos un ejemplo de otro producto lácteo, que es leche en polvo también. La materia prima es una leche de un 88% de agua y se tiene que reducir cuando se termine el proceso de secado. De ese 88% tiene que llegar a un 3,5%. Y bueno, el proceso de leche en polvo se da, digamos, en dos etapas, que uno es todo el tema de evaporación, se evapora, se concentra, se elimina agua, pero hasta un cierto valor, que son 48% de sólidos, más no se puede evaporar. Entonces después se necesita de otro proceso para ayudar a que ese 48% baje al 3,5%, que va a ser el porcentaje final de lo que es leche en polvo. Pero también, o sea, tiene que ser algún tratamiento que no sea demasiado agresivo para que conserve las cualidades de esa leche en polvo. Entonces, bueno, ahí se hace un secado en una cámara spray, esto lo van a ver en transformación de leche, de manera tal de que se vaya eliminando el agua, la humedad que tiene y llegue a valores bajos de humedad en una leche en polvo, sin destruir
las características principales de lo que tiene que ser una leche entera en polvo, entera o descremada en polvo. Nada, esta analogía, digamos, es para que vean que en cada, digamos, depende del producto lácteo que vamos a trabajar, convivimos con un alto porcentaje de agua. En el caso del queso vamos a separarlo de una manera. En el caso de leche en polvo, como vamos a quitar el agua como recién un poco estamos mencionando. Acá vamos a pasar medio rápido, simplemente como para, esto ya lo han visto seguramente en otras asignaturas, tampoco se pretende analizar otra vez cada uno de los componentes de la leche, sino que nosotros vamos a ver más desde el punto de vista cada componente, qué es lo que hay que tener en cuenta para la elaboración de quesos, en dónde va a incidir el tema de un mayor o menor porcentaje de cada componente y específicamente qué funciones va a cumplir cada componente. Los glóbulos grasos, ahí vemos un esquema que hacia el interior está la fracción líquida y hacia el exterior la grasa sólida a temperatura ambiente. Los glóbulos tienen distinto tamaño dependiendo de la especie. Las proteínas lácteas, la composición proteica de la leche, decíamos que las caseínas son las principales proteínas, un 80%, las principales proteínas que va a tener el queso. Y se manifiestan o están en la leche en forma de micelas de caseína. Las proteínas solubles, pues nos vamos a ir dando cuenta cuáles son y a dónde se encuentran, como las albúminas, las globulinas, están, digamos, van a ir en el queso hacia otro lugar. A ver, para una macro idea de lo que va a pasar, o qué tiene que ver las caseínas, como micela de caseína y las proteínas solubles, en un queso, cuando tenemos la leche en la tina, en la olla quesera, a una determinada temperatura, le agregamos los insumos, que vamos a ir viendo despacito después qué insumos se le agregan. El último insumo que se le agrega es la enzima coagulante. Esa enzima coagulante va a hidrolizar, va a romper la unión de la beta caseína, una fracción de la caseína, y va a formar una división y van a quedar dos partes, una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida va a ser la que se debería concentrar todas las micelas de caseína y la parte líquida es en donde se concentran todas las proteínas solubles. Entonces, a nosotros como elaboradores de queso nos va a interesar todo lo que queda del lado de la caseína, que ese va a ser el futuro queso. Pero ojo que no es menos importante todo lo que queda en el suero, que hay muchas proteínas que todavía se pueden aprovechar para otras cuestiones. Entonces, por eso muchas veces van a escuchar que los sueros, esto también lo van a ver en transformación, que los sueros se van transformando y se van concentrando y hay distintos tipos de sueros de distintos porcentajes. Pero ahí quedan, en principio, las proteínas solubles. Y después hay péptidos, aminoácidos libres, enzimas y nitrógeno no proteico. Esto es un poco el panorama de lo que es la leche en general, como para ir viendo o ir acordándonos en qué puntos, digamos, transitan, digamos, algunos de los procesos de la leche. Entonces, acá como resumen de lo que es las sustancias proteicas, tenemos un 95% de proteína como tal, proteína verdadera. Y hay un 5% que está denominado nitrógeno no proteico, NNP, que tiene que ver con amoníaco, ácido úrico, urea, aminoácidos, aminoalcoholes.
Entonces, a nosotros lo que nos va a interesar, dentro del 95% de proteínas, ese 80% de caseína, que va a ser el que denominamos queso, y un 20% de proteínas del suero. Esas proteínas del suero, decíamos albúminas, globulinas, proteasa peptona, cada una en su porcentaje, y a su vez dentro de la albúmina hay beta-lactoalbúmina, alfa-lactoalbúmina, seroproteína, dentro de las globulinas, euglobulina, pseudoglobulina, bueno, muchas de las proteínas solubles. Y dentro de lo que es el 80% que queda la caseína, tenemos distintas fracciones: la alfa-caseína, la beta-caseína, gamma-caseína y la kappa-caseína. La fracción kappa-caseína es la fracción de la proteína que va a ser atacada, que va a ser hidrolizada por la enzima coagulante. Entonces, acá esta fracción de la caseína, llamada kappa-caseína, cobra una dimensión distinta porque sabemos que va a ser el factor desequilibrante cuando la enzima coagulante hidrolice en determinado lugar, que también lo vamos a ver más adelante, y rompa esa unión y se formen las dos partes, la parte soluble y la parte insoluble. A su vez, las alfa-caseína también se pueden subdividir en alfa-S1, alfa-S2, alfa-S3. Esto es así como un panorama para saber dentro de lo que es la composición y en este caso dentro de lo que es la proteína, cuáles son las subdivisiones de cada una y qué pueden llegar o cómo pueden llegar a interactuar después en forma de queso. Las caseínas son fosfoproteínas. Muy importante en leche, muy importante en queso, los minerales como el fósforo y el calcio. Tenemos que asegurarnos que la leche tenga buena cantidad de fósforo y buena cantidad de calcio. En el caso del fósforo, está ligado a las caseínas, entonces, bueno, ya es algo que es natural de la leche con la caseína. 5 fracciones: alfa-S1, alfa-S2, beta, gamma y kappa-caseína. Son hidrofóbicas en general. Decíamos que forman agregados coloidales en micelas. Precipitan a pH igual 4,6. Son termoestables. Acá lo de precipitan a pH 4,6, para que tengan una idea, bueno, el agua neutra debería estar un pH alrededor de 7. Si son aguas cloradas o que tienen cloro, van a estar un pH más arriba de 7, para tener una referencia. El pH de la leche puede andar en una leche traída del tambo, sin pasteurizar y a una baja temperatura, 5 o 6 grados, podríamos decir que el pH va a andar en 6,80, 6,85. Cuando se hace el tratamiento térmico y toma una temperatura de coagulación, le llamamos, antes de que se agregue la enzima coagulante, depende del tipo de queso, va a ser la temperatura de coagulación que vamos a usar, pero ahí un pH va a estar entre 6,50 y 6,60. Entonces, hay algo que se llama punto isoeléctrico de las proteínas. El pH del punto isoeléctrico de las proteínas es 4,6. Ahora, para alcanzar ese punto isoeléctrico de las proteínas, tiene que pasar algo. ¿Qué es lo que pasa en una leche que no está pasteurizada y que está a temperatura ambiente, supongamos en un mes de pleno calor, un 10 de enero? Si dejamos un vasito de leche arriba de la mesa en pleno calor sin haber pasteurizado, al cabo de un tiempo vamos a encontrar que la leche se corta.
Esa es en la jerga, digamos, popular, dicen se cortó. En realidad, técnicamente podríamos decir se coaguló. ¿Qué pasó? Al no estar pasteurizada la leche tiene bacterias lácticas propias, que son las que van a trabajar para hacer el queso, y tiene otro tipo de bacterias que no son propias de las que queremos que estén, pero están. Entonces, eso hace que a una temperatura mayor de calor, no habiendo pasteurizado la leche, cosa que estén todas las bacterias de la leche cruda, va a hacer que en un determinado tiempo esas bacterias consuman la lactosa de la leche y generen ácido, aumentan el ácido láctico. Aumentar el ácido significa disminuir el pH, y de 6,60, cuando llega a un pH aproximadamente de 4,6, se va a producir la desestabilización, quiere decir que se ha llegado al punto isoeléctrico de la proteína. Sería una forma de hacer la separación sólida y la separación líquida en una cuajada. Ahora bien, eh, en la práctica o en la industria o en lo que vamos a ver nosotros, no llegamos a esa situación, justamente porque pasteurizamos la leche por código y porque necesitamos pasteurizar la leche. Entonces, no, si se hace una buena pasteurización, no va a llegar por sí sola a 4,6 al punto isoeléctrico, porque sería imposible. Entonces, a pH 6,50, 6,60, que debería estar la leche antes de coagular, se agrega una enzima coagulante, que es la que venimos mencionando, y que se agrega y que actúa sobre una de las fases de la caseína, que es la capa caseína, una de las fracciones, digo, de la caseína, y ahí se genera el coágulo, el corte forzado por la enzima coagulante. Pero bueno, las caseínas precipitan a pH 4,6 si les dejan que lleguen a ese valor. Son termoestables, se resisten las temperaturas. Alto grado de hidratación, 2 a 4 veces su peso. Esto es muy importante porque quiere decir que se hidratan y retienen mucho líquido, con lo cual es importante para el peso. Un queso se necesita que tenga un determinado peso, pero se necesita que ese determinado peso, si lo llevamos a los litros de leche utilizado, sea de un buen valor, como diciendo, bueno, aparece la palabra rendimiento, que también van a escuchar que se habla mucho. Y el rendimiento tiene que ver con la cantidad de kilos de quesos que se sacaron en un determinado volumen. Entonces, una de las cosas importantes para aumentar rendimiento es, como ven ahí, el alto grado de hidratación de las caseínas. Entonces, si decíamos que una proteína tiene el 80% de caseína, si decimos que la caseína tiene un alto poder de hidratación, quiere decir que una leche que tenga 3,1 de proteína frente a una leche de otro tambo que tenga un porcentaje de 3,6 de proteína, hay una diferencia significante. 0,5, o sea, de 3,1 a 3,6. Esa diferencia es que tiene más cantidad de proteína, por lo cual tiene más cantidad de capa caseína, por lo tanto, también tiene más cantidad para poder hidratarse, quiere decir que al tener más cantidad de proteína de caseína para poder hidratarse, va a aumentar más el peso. Y eso es una forma de tener más rendimiento. ¿Y qué se diferencia una leche que está a 3,4 proteína de una leche que está a 3,1 proteína? Justamente algo que inicialmente empezamos a hablar, a la alimentación del animal.
un animal bien alimentado y racionado como corresponde, va a tener en su composición una leche con mayor porcentaje de proteína que otra que anda mendigando en el campo, comiendo los pastitos que ya no están. Esa va a dar leche. O sea, en volumen capaz que son 1000 litros de leche que se van a obtener en un tambo y 1000 litros de leche de otro tambo, una con vacas bien alimentadas y otra con vacas no bien alimentadas, y capaz que esa diferencia de porcentaje entre una leche y otra existe. De ahí que ya, que antiguamente se hacía, pero que ahora no se puede hacer, es que no se puede pagar solamente por volumen de leche, sino hay que pagar por volumen de leche, por composición proteica, que analizamos acá, y también pasan cosas con lo que es materia grasa. Bien, ¿se va entendiendo más o menos o es un poco pesado el inicio? No, sí estoy entendiendo, sí, sí. Bueno. Bueno, concentración de leche, 25 gramos litro aproximadamente de caseína. Ahí está el bosquejo de lo que es una caseína, son todos micelas de caseína, en donde cada una de las esferas representa una submicela, todas las submicelas que están asociadas en ese grupo de submicelas generan la micela, que tiene una cadena glucoproteica, que tienen fosfato cálcico y que tienen la capa caseína como la fracción de caseína que va a ser atacada por la enzima coagulante. Y hay interacciones hidrofóbicas y grupos fosfatos. Decíamos cuando hablamos de minerales que es importante como minerales el fósforo y el calcio. El fósforo está en la leche, el fósforo aún la leche pasteurizada se mantiene, y el calcio también se necesita para la etapa de coagulación junto con el fósforo para que se endurezca la cuajada. Ahora, ese calcio es propio de la leche, pero la leche en el tratamiento térmico, en la pasteurización, se va a perder muchísimo calcio. Con lo cual van a ver que uno de los insumos que se agregan a una leche que ha sido pasteurizada es cloruro de calcio como algo, como un insumo que se agrega eh, en forma de escamas, puede ser, o en forma de perlas, pero se agrega una cierta cantidad de cloruro de calcio a una leche luego de pasteurizada para que ese calcio tan necesario ayude en la coagulación y formación del queso. Y las proteínas del suero, entonces decíamos que la parte sólida después de la hidrólisis que se produce por la enzima coagulante a la capa caseína, la parte sólida es la caseína y todo lo que hablamos de la caseína, y después tenemos una parte líquida que queda en el suero. ¿Qué vamos a ver en esa olla quesera, en una tina quesera? Vamos a ver que hay inicialmente un determinado volumen de leche. eh, en el caso de la planta se trabaja con... Hay dos posibilidades, una tina de 1000 litros y una tina de 500. En general, para los trabajos prácticos usamos la de 500, pero bueno, eh, si se va a hacer un queso cremoso, a veces por necesidad de la planta que necesita productos, directamente lo hacemos en una tina de 1000 litros, pero eso lo deciden en la planta. ¿Qué vamos a ver? Decíamos, vemos esa leche que está toda homogéneamente, mm, se ve algo homogéneo, aunque decíamos que tenemos las distintas fases en esa leche, y vamos a empezar, se agregan los insumos a una determinada temperatura, y después que se agrega la enzima coagulante, se espera un cierto tiempo y se produce el fenómeno de coagulación. Bueno, hay ahí todo un tema que también se va a tratar muy específicamente, lo que es la coagulación, pero básicamente va a llevar un determinado tiempo, que después lo vamos a determinar y cómo lo vamos a determinar, en donde se procede al corte. Es decir, técnicamente se llama lirado, que es el corte de esa cuajada. Entonces, la leche está líquida, se agrega enzima coagulante,
en un rato va a estar todo sólido. Luego que esté todo sólido, en un determinado momento se va a hacer el corte. El corte es como si fuera una... Bueno, en el primer práctico vamos a ver todo eso y ahí se les va a aclarar un poco más la idea. Pero como si fuera un arpa con cuerdas y se posa sobre la tina de quesos, se mete todo ese sistema del arpa, que no se llama arpa, pero es una lira, y se arrastra para hacer el corte. Se corta de manera tal de dejarlo en determinados granos, que para cada tipo de queso algunos son granos grandes, para otros quesos son medianos y para otros quesos son chicos. Entonces eso es lo que vamos a ver. Primero una leche que ocupa todo el volumen de la tina, después vamos a ver un coágulo que está firme, después el coagulante en toda la tina, y después se procede al lirado, que ahí va a quedar una parte de granos, la parte sólida, y una parte líquida que es el suero. Y en ese suero van a estar las proteínas del suero, beta-lactoglobulina y lactoalbúmina. Son altamente estructuradas, más sensibles a desnaturalización, o sea que aumenta la temperatura, a ir aumentando la temperatura se van a ir desnaturalizando las proteínas solubles, porque son sensibles al calor, carácter hidrófilo, permanecen en el lactosuero, menor retención de agua, lo que hoy hablamos de 2 o un 4% en las caseínas que se hidrataban y eso hace que aumente el rendimiento. En el caso de las proteínas solubles es mucho menor, es 0,04 a 0,06. Y si tienen un alto valor nutritivo aportado por lisina. Lisina es un aminoácido esencial. Todo lo que tenga aminoácidos esenciales, nutritivamente es muy rico en un alimento. Rico desde el punto de vista de aportes. Y la lactosa, mostramos así la estructura de la lactosa, esto no simplemente para que pasen por sus cabezas recuerdos de algunas químicas conocidas. La estructura de la lactosa acá, lo que hay que tener en cuenta, ¿qué rol cumple la lactosa? Hablamos de la caseína, de la proteína, de la caseína, hablamos algo de materia grasa, después vamos a hablar un poquito más de materia grasa. Y la lactosa sería el otro componente, que hablamos de un 4, 4,5, 4,7 en la leche, y es el azúcar de la leche. Y es lo que las bacterias lácticas, ahí no hablamos mucho todavía dijimos algo de los insumos. Uno de los insumos son lo que se conocen como fermentos, como starter o como bacterias lácticas. Estas bacterias lácticas se agregan como insumo a la leche. Bueno, ahí tenemos como un capítulo aparte para hablar de fermentos. Por ahora lo que tienen que saber es que son un grupo de bacterias beneficiosas que se agregan a la leche para que genere una acidificación. Se genera una curva de acidificación buscada para cada queso, y en función de esa curva de acidificación, un poco es cómo va siendo el desarrollo de lo que es la vida del queso. Ahora, esas bacterias lácticas generan acidificación porque se reproducen y generan ácido láctico más otras cuestiones. ¿Y cómo se reproducen? Justamente necesitan comer algo, tener como sustrato algo para generar bacterias lácticas, para generar acidez. Entonces toman la lactosa. La lactosa sería como el principal nutriente de las bacterias lácticas. Entonces la lactosa está bien que esté presente justamente para que se realice una adecuada curva de acidificación. Esa curva de acidificación
es en función de cada tipo de queso, y en función de cada tipo de queso después vamos a ver qué es lo que agregamos, que esos son diferenciales para las distintas variedades de queso. Lactosa, de lo que conocen, bueno, hay problemas de lactosa con lo que es intolerancia a la lactosa. Esto es algo muy común que pase por ahí en gente a medida que va creciendo. En nuestro cuerpo tiene una enzima que se llama lactasa, que hidroliza la lactosa, y entonces al hidrolizarla hace que se separe en dos azúcares más pequeños y pueda ser fácilmente tolerada por las paredes del intestino. Cuando no está esta enzima lactasa, a veces en gente mayor desaparece, bueno, y se producen las intolerancias a la lactosa. Por eso hay muchas fábricas que hacen leches deslactosadas, por ejemplo. Eso es, se le agrega un silo de leche, esta enzima lactasa, y directamente el trabajo que debería hacer la lactasa en nuestro cuerpo, en nuestro metabolismo, lo hace en el silo de leche antes de proceder al trabajo. En el caso de un queso, en general, se escucha mucho queso sin lactosa. Y es que en general el queso no debería tener lactosa, porque la lactosa se debería consumir por parte de lo que decíamos recién de las bacterias lácticas al final de lo que es la curva de acidificación. Entonces, una buena curva de acidificación tiene que ver con que se ha metabolizado casi toda la lactosa que está en la parte del queso. Puede quedar, hay quesos que puede quedar algo de lactosa, pero no debería ser demasiado. Y hay quesos como los quesos duros, que tienen que llegar a un pH más bajo de todos, a 5, 4,90, que no tendrían que tener nada de lactosa. Otro fenómeno que tiene que ver un poco con lo que es lactosa, que también seguramente lo han visto, la reacción de Maillard. Se forma el browning, es coloración marrón. Es muy clásico en una mozzarella, por ejemplo. La reacción de Maillard, para que exista, tiene que haber una proteína, tiene que haber un azúcar y tiene que haber temperatura de cocción. Entonces, cuando hay Maillard, coexisten la proteína, el azúcar de la leche y alta temperatura, y si hay presencia de lactosa, se genera una coloración eh, marrón. Entonces se da la reacción. En general, cuando se hacen mussarelas y cuando se hacen las propiedades funcionales de mozzarella, una de las cosas uno de los atributos que se miran es que no tiene que tener una coloración marrón. Porque si tiene una coloración marrón, quiere decir que ha quedado lactosa sin metabolizar, que se ha juntado con la proteína y a temperatura de lo que es fundir la mozzarella para una pizza, hace que genere esa problemática. Y bueno, lo que hablamos de sustrato fermentación va de la mano de la lactosa como sustrato y la fermentación, que es la acidificación que tiene que hacer las bacterias lácteas. La intolerancia a la lactosa es un síndrome clínico determinado por la incapacidad para digerir la lactosa causada por una insuficiencia de la enzima lactasa beta-galactosidasa, como decíamos recién. Es la forma más frecuente de mala absorción de hidratos de carbono. Si no se maneja adecuadamente, expone a una insuficiencia y ingesta de calcio y aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas. Eso es algo comprobado. Este es como si fuera un diagrama de cuando la lactosa se divide en glucosa, y está presente la enzima lactasa y no hay problema. En el gráfico de abajo, ahí se ve que al haber deficiencia en lactasa, la lactosa no se desdobla y es como que pretende pasar entera
y queda atrapada ahí en las paredes y se pueden generar problemas intestinales, diarrea, bueno, alguna otra cuestión que puede darse por esta intolerancia a la lactosa. Bien. Ausencia de lactasa primaria congénita muy rara, deficiencia de lactasa. Primaria en adultos, reducción de lactasa hasta 90% a partir de los 2 años de vida. Secundaria a lesión de epitelio intestinal reversible. El rol de la industria, en lo que decíamos, reducción de lactosa por hidrólisis, por filtración, por fermentación, que es lo que decíamos en un queso, y separación por ultrafiltración. La lactosa en productos lácteos, bueno, en leche es 4,550, como decíamos recién. En crema de leche 2,8, en yogur 2,7, el yogur tiene una acidificación. Manteca 0,6, leche reducida en lactosa 0,9. Hay leches que son también, eh, hay marcas muy conocidas que son reducidas en lactosa. Esas leches se adicionan con esta enzima. Y después los quesos. Por ahí los quesos que son más frescos, como un Porsalú, tiene mayor cantidad de lactosa residual, han quedado en un pH más alto. Un queso semiduro como el Pate Gras se ha metabolizado más la lactosa, y un queso regianito que eh, tiene una vida de maduración de unos 7 meses, ya a esa altura la metabolización de lactosa es bastante importante y debería tener menos del 0,1%. Bien, volviendo un poco a la materia grasa, por un lado, todo lo que tenga más grasa, eso ya lo vemos en los rótulos, lo vemos en los alimentos. Cuanto más grasa tiene, más conspira con nuestra salud, por una cuestión de peso, por una cuestión este, de otras cuestiones, valga la redundancia. Lo que ahí vemos en la foto es el glóbulo de grasa es más grandote. Y después hay las micelas de caseína respecto al glóbulo de grasa mucho más chicas. Vemos también lactococcus, que es una bacteria láctica, en general más chicos, y otros elementos disueltos que en general son más chicos. Esto, si lo transportamos o cuando lo veamos en lo que se refiere a un trabajo en tina, una leche que está con toda la materia grasa, eh, a ver cómo decirle, después en el proceso de transformación en una tina quesera, lo que se va haciendo es llegar a la humedad correspondiente. Todos los quesos o los grupos de quesos tienen distintos porcentajes de humedad. A ver, a grandes rasgos, un queso cremoso va a tener una humedad, siempre hablando de humedad como 100 menos extracto seco, va a tener una humedad de 54, 55, 56%. Un queso semiduro, queso barra, un pate gras, un gouda, va a tener una humedad de un 43, 44%, como 10 puntos menos. Y un queso de pasta dura va a tener una humedad de no más de 35,9%. Bueno, acá me detengo también. Esto es por código. El Código Alimentario Argentino dice que no debería tener una humedad más de 35,9%. Obviamente después, en algunos negocios, en algunos almacenes, en algunos súper, eh, cuando compramos un queso que suelen ser más baratos, quesos duros, los queremos rallar y no rayan porque tiene más humedad. Pero bueno, no hay un ente, digamos, que audite, porque tampoco se puede hacer una medición in situ de cuánta humedad tiene el queso para
retirar o no retirar de la góndola, por ejemplo. Pero sí, hoy se usa eso mucho y se vende un sardo fresco, que se le llama, y ese sardo fresco tiene alta humedad. ¿Y cómo relaciona la grasa? Porque la materia grasa, al ser glóbulos grandes, algo estéricamente mucho más grande, dificulta en una tina la salida del suero. En el proceso de elaboración vamos a ver que el trabajo en tina tiene que ver con, o sea, después vamos a ver que para cada queso ese coágulo que se forma y ese lidado que se hace no va a ser lo mismo cuando hacemos un queso cremoso, cuando hacemos un queso semiduro, cuando hacemos un queso duro. Entonces ahí vamos a tener diferentes tipos de queso. En el momento del corte, después cuando lidamos dejamos, se rompen el coágulo y se dejan lo que se llaman granos. Esos granos, de acuerdo al tipo de queso, tienen distintos tamaños, que tiene que ver con la humedad que necesitemos sacar. Entonces, un queso duro que le tenemos que sacar mucha humedad va a tener un tamaño chiquito, un mediano grano va a ser un queso semiduro, y en los quesos blandos, que queremos que retenga mucha humedad, va a ser un grano grande, que esté bien firme y que retenga mucha humedad. Pero bueno, esto que tiene que ver con la materia grasa, a más cantidad de materia grasa, más difícil es el trabajo de secado de ese grano en la tina, pero de acuerdo al tipo de queso que se va a elaborar. No se hagan problema por esto, después lo vamos a ir viendo en detalle, simplemente es como para que quede en algún rincón de la neurona y después lo volvemos a ver. Dentro de lo que son la distribución de los componentes, decíamos que la enzima coagulante iba a dejar una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida donde estaba concentrada la mayor cantidad de caseína, entonces tenemos un 75% de proteínas, básicamente caseína, y la parte líquida, la parte del suero, va a ser un 25% de proteínas solubles. La materia grasa, el 90% va a quedar en la cuajada y un 10% se va a ir con el suero. Eso en general se llaman pérdidas. Cuanto más materia grasa de la leche vaya al suero, más pérdida tenemos, menor rentabilidad tenemos del producto. Después, la lactosa aproximadamente queda nada más que un 4% en la cuajada y el 96% se va con la proteína soluble. Ese 4% el que necesitamos como sustrato para que las bacterias lácticas que van a estar como insumos hagan tomen esa lactosa, se reproduzcan las bacterias lácticas y genere acidificación, que es lo que vamos a buscar para la vida del queso. Minerales en la cuajada 35% y en el suero 65%. El calcio, la leche más alta densidad en calcio, 90 a 120 miligramos por 100 mililitros, alta biodisponibilidad, presencia de galactosa, calcio coloidal asociado a proteínas, relación calcio-fosfato muy favorable nutricionalmente. Hasta el 75% del calcio dietario viene de la leche. El tema que lo del calcio, bueno, después lo vamos a mencionar otra vez, el tratamiento térmico hace que se pierda mucho calcio y por eso como insumo obligatoriamente hay que ponerle cloruro de calcio. Hay vitaminas, vitamina B2 como riboflavina, la leche aporta 40% de la ingesta dieta occidental, vitaminas A y D, vitamina B12, ácido fólico, otras. Y hay enzimas. Las enzimas es una palabra también que vamos a utilizar mucho en quesos. A ver cómo les explico, les comento qué son las enzimas o en qué momento intervienen las enzimas. Las enzimas son aquellas que
van a actuar generalmente en la maduración del queso. Vieron cuando hoy hablamos de las cuestiones bioquímicas internas que pueden pasar en el queso, tiene que ver con cambios y tiene que ver con que se forman diferentes tipos de compuestos. Esos compuestos se van formando porque hay agentes que van hidrolizando, van rompiendo uniones, y esas uniones son la de las caseínas, por ejemplo, o lo de los ácidos grasos. Cuando se hidroliza la caseína, cuando se hidroliza la proteína, es una hidrólisis, una lisis, entonces viene de la proteína y es proteólisis. Cuando escuchemos el término proteólisis, tiene que ver con la ruptura, con la hidrólisis, con la lisis de una parte de la caseína. A ver, ¿se acuerdan que decimos que la enzima coagulante, ya también no se hagan problema, esto lo vamos viendo detalladamente después, la enzima coagulante hace una ruptura y genera dos porciones grandes, una sólida que va a ser el queso y una líquida que es la proteína soluble. Pero después ese queso, esa masa de queso, en la maduración van a seguir trabajando enzimas y van a seguir haciendo rupturas que van a dar origen a determinados compuestos que van a caracterizar los quesos. Por ahí es medio complejo, medio denso ahora, pero no importa, es despacito para ir captando. ¿Y dónde encontramos enzimas? Bueno, la enzima del coagulante es una enzima. Después hay enzimas propias de la leche. Y después las enzimas principales son las que van a ser generadas por las bacterias lácticas. ¿Sí? Las bacterias lácteas que nosotros agregamos como insumo, los fermentos, van a llegar a un valor de pH determinado, de acuerdo a cada tipo de queso, y una vez que dejen de reproducirse, dejen de seguir acidificando, pierden actividad, mueren las bacterias y ahí se generan de esas bacterias lácticas, se generan en su interior todo lo que son enzimas. Esos paquetes enzimáticos son volcados al queso y van a trabajar en la maduración del queso. Por eso muchas veces sabemos que determinado queso se hace con tal y tal fermento y no se quiere cambiar porque se sabe que esos fermentos, además de llegar a un determinado valor de pH en un determinado tiempo, contienen las enzimas específicas que en condiciones de maduración apropiadas van a generar los compuestos que se están buscando para que toda la parte sensorial en flavor y la parte de textura de cada queso sean similares. Es muy complejo, pero bueno, lo vamos a ir desgranando de a poco, así que no hay problema. Pero las enzimas van a participar fuertemente en la maduración. Las enzimas de las bacterias lácteas que nosotros agregamos son las que principalmente nos van a caracterizar el queso de la manera que nosotros queremos. Ojo, vamos a llamarlas enzimas buenas. Ojo que hay enzimas no tan buenas o malas que provienen de otros lugares. Nosotros lo que tenemos que tratar es de minimizar esa cantidad de enzimas no tan buenas para que no generen compuestos que vayan en detrimento de la calidad de queso que queremos elaborar. Y esas enzimas no tan buenas pueden venir de lo que es calidad de leche. Una leche con mala calidad puede traer aparejada muchas enzimas no deseables. Entonces, ahí vamos al punto de inicio. La calidad de leche que parte del animal. Bueno, no voy a confundir más, pero son, digamos, cuando escuchen enzimas hay que seguir deteniendo el oído porque va a ser en algún lado
va a ser importante. Siempre me dicen todos los estudiantes que yo a todas las cosas le digo que son importantes. Bueno, qué es eso, sí. Eh, bueno, tal vez algunas sean más importantes que otras, pero tendría que ir cambiando esa palabra importante por otras similares. Decíamos también hace un rato que los factores que afectan la composición, especie y raza del animal, decíamos que una vaca, o sea, la especie, eh, una, también lo vamos a ver, una cosa es vaca, por ejemplo, otra cosa es cabra, otra cosa es oveja, búfala, son leches diferentes que se pueden hacer quesos, pero va a ser distinta la composición. Cuantitativa, porque en ocasiones va a tener más cantidad de materia grasa, más proteína en una oveja, por ejemplo, en una cabra, que en una vaca. Y también la raza del animal. Dentro de la misma vaca, decíamos hoy que vamos a tener la raza holando-argentino, que es la más común, con esos promedios que veíamos, o un poquito más arriba. Y hay razas, por ejemplo, Jersey, que son una raza que se ha impuesto en los últimos años, que generan mucho porcentaje de materia grasa y mucho porcentaje de proteína. ¿Está bien? Sí, 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 pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay lugares que no se desnata, no se quita una porción de materia grasa y eso después incide negativamente en el producto final. Ejemplo, mozzarella. La mozzarella se prepara una masa, esa masa la que después decimos que a los 15 días se hila y después ese hilado y amasado de la mozzarella sale el producto final mozzarella. ¿Qué tenemos que hacer para estar seguros de que esa mozzarella anda bien? Hacerle las propiedades funcionales. Como derrite, como estira, lo que decíamos hoy del pardeamiento. Y otra de las cosas es el aceite. No sé si han experimentado, pero a veces en una pizza se ponen determinadas mozzarellas, se saca del horno y están bañadas en aceite. Bueno, eso puede ser causa de la materia grasa que ha tenido la masa de mozzarella. Por eso es necesario en ciertos casos, cuando el porcentaje de materia grasa es muy alto, es necesario desnatar. He aquí que hay algunos eh, productores de leche, elaboradores de queso de vaca Jersey, que, a ver, si la materia grasa de una leche de vaca es 340, 350, en una Jersey puede ser 420, 440, con lo cual ese porcentaje de grasa, si no se desnata, toda esa grasa queda retenida en la mozzarella y después cuando se hace la funcionalidad pasa esto de que sea todo una laguna de aceite, en el mayor de los casos. No es que pase todo así. Pero bueno, por ejemplo, esas cosas que se dan. Lo que decíamos, la alimentación no es lo mismo estar comiendo pasto natural todo el año, eh, pero si no es pasto natural, porque hay una época del año que no hay, bueno, que se alimenten con raciones equilibradas en proteína y bueno, el tema que obviamente también son costos. Alimentar un animal es un costo importante, pero hacerlo de la mejor forma va a garantizar que tengan leche con mejor calidad y composicional, por supuesto, más sólidos, es decir, más proteína, más materia grasa, bueno, esas cosas que hay que tener en cuenta. Por otro lado, bueno, vamos a ver también otra cosa de alimentación. Hay una alimentación especial que son los silos que, eh, que se hacen en los campos. Por ahí en los campos se ven así como ensilados, en general color blanco, que son como tubos que están horizontalmente dispuestos ahí en un campo. Y eso se hace con vegetales, con maíz.
se corta el maíz, se ponen esos hilos, se deja fermentar y después se utiliza como alimento. Cuando no es el proceso de fermentación de esos vegetales no son los que deberían ser, hay algunos problemas con algunas bacterias termodúricas, esporuladas, que, que, que entran en la leche, después vamos a ver bien cómo, resisten la pasteurización y después germinan a los 20, 30 días en un queso duro y semiduro y son grandes problemas. Pero bueno, tiene que ver también con la alimentación, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que es fase de lactación, al principio mayor cantidad de proteína, al final mayor cantidad de contenido graso. Ordeño, el tiempo entre ordeños disminuye la cantidad de leche, aumenta el contenido graso. El estado de salud de los animales, los factores ambientales, conservación de la leche. Acá lo que decíamos en distintas especies, una vaca 86, 87, 88% de agua, la cabra menos porcentaje de agua y la oveja menos. Obviamente, al tener menos agua, tienen que tener más cantidad de sólidos y están dados por la grasa y las proteínas fundamentalmente. Si bien la lactosa aumenta, disminuye un poco, 4,6, 4,8 en vaca, en cabra 4,3, 4,5, 4,3, 4,6 en oveja. Fíjense lo que es la materia grasa en una cabra aumenta un 4,2, 5,5 y lo que es una oveja del 6 al 9%. Y en proteínas 3,1, 3,5 aumenta un poco en cabra, 3,2, 4 y en la oveja 5 a 6,5. Es impresionante lo que aumenta. Entonces, no solo en el tipo de ácido graso que genere, sino en la cantidad de grasa y proteína que se genera. Acá estamos viendo lo que es razas en una misma leche de vaca. Tenemos una leche común de buena calidad, tipo Holando argentino, y una leche a la derecha de calidad Jersey. Fíjense que las grasas, una es 3,5, la otra es 5,3, 3,8 de proteína frente a un 3,3 de proteína. En lactosa 4,85 a 5, similar, 0,69, 0,7 en minerales, similar, pero lo que vemos que eso hace que los sólidos de uno o de una sean 12,34, por ejemplo, en la leche de vaca, y 14,8 en las leches Cersei. O sea, la diferencia es bastante importante. Y en general lo que respecta al calcio, asociamos a la proteína al calcio, y entonces una leche Cersei puede llegar a tener mayor cantidad de calcio asociada a esa proteína, hasta un 23% más. Es bastante. Bien. Y leches aptas para uso industrial. Ahora lo vamos a ver ya más detalladamente, pero bueno, la leche destinada a ser consumida como tal, destinada a la elaboración de leche y producto lácteo, deberá presentar las siguientes características físicas y químicas. Densidad 15 grados, 1,028, 1,034. Da los métodos de análisis. A ver, ¿cuándo puede bajar la densidad en una leche? Que sea valores menores a 1,028, y cuando se le adiciona agua. Que una leche tiene mucha agua, la densidad baja muchísimo, con lo cual eso sería una penalización al productor, al que entrega la leche. Antiguamente lo que decíamos se pagaba solamente por volumen, entonces era común decir que la bautizaban porque le echaban un poquito de agua, pero es muy fácil de darse cuenta. Si le toman un densímetro creado a tal fin y la densidad está por debajo de esos valores del mínimo, quiere decir que hay un agregado de agua. Hoy también hay otros aparatos que se usan mucho en fábricas, eh, que son este tipo de comil, se llama, u otro tipo de analizadores, que en pocos minutos da un resultado de la composición de la leche. En la planta piloto se trabaja con uno que nos da una idea en qué condiciones composicionales de la leche está. Materia grasa mínimo 3%, extracto seco no graso
mínimo 8,2%, acidez en grados Dornick. Después vamos a medir la leche en la bureta y nos va a dar el porcentaje de acidez que tiene. Tendría que estar entre 0,14 y 0,18, o sea, vulgarmente se conoce 14 a 18 Dornick. Cuando tienen más de 18 Dornick ya hay peligro de que la leche esté con algún tema de problemas eh, por alta cantidad de recuentos. El descenso creoscópico también tiene que ver con el agua, máximo menos 0,512. Proteínas totales, mínimo 2,9. Bien, esta es la primera parte de la charla del día de hoy.